Muy bien, niñitos. Confírmenme si están compartiendo en su pantalla. A ver, niñitos, confírmenme si están Sí, perfecto, sí, niñitos. Muy bien, niños. Muy sí, bien, profe. muy bien, niños. Muy buenos días. Vamos a empezar esta semana el día lunes 19 de octubre del 2020. Vamos a seguir con nuestras clases virtuales, nuestros temas que corresponden, niñitos, al cuarto bimestre, a la última unidad. Así que hay que darle con todo, chicos, al estudio y a poner mucha atención para poder entender los temas, ¿eh? Cualquier preguntita, algo que no puedas entender, tienes que comentarme para yo poder explicarte nuevamente, pues, niño, ¿ya? Muy bien. Hoy en día, niños, vamos a tocar uno de los temas que tiene que ver, por ejemplo, con el líquido elemental, ¿ya? Me estoy refiriendo, cuando hablo del líquido elemental que es indispensable para todos los seres vivos, ¿a qué líquido me estoy refiriendo? A ver, niñitos, ¿quién me dice? A ver. Agua. Agua, perfecto, muy bien, mi amigo Andrew. Entonces, niñitos, cuando hablamos de líquido elemental, hablamos, por ejemplo, del agua, que el agua justamente está, el agua está en todas, por ejemplo, en todas partes, ¿no, niños? Por ejemplo, está en forma de lluvia, ¿eh? Está, por ejemplo, en forma de qué, niños? En forma, por ejemplo, de hielos, ¿me entiendes? De hielo, de lluvia. Muy bien. Y también, por ejemplo, el agua en algún momento a veces se evapora. ¿No es cierto, niñitos? Muy bien. ¿Y por qué tú crees que el agua a ver se puede evaporar? ¿Por qué tú crees que el agua a ver hace esta función o tiene la particularidad, por ejemplo, dice que cuando hay temperaturas muy altas, porque hay lugares, hay sitios que hay mucho calor, pues, niñitos, ¿ah? Las temperaturas son muy elevadas, hace mucho calor. Entonces, cuando hace mucho calor, ¿qué pasa con estas partes de estas aguas, niños? ¿Qué está pasando? Va a suceder que estas agüitas se lleguen a evaporar, ¿me entiendes? Debido a que justamente hay mucho calor. A ver, como te pongo un ejemplo, a ver, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿qué está pasando cuando tú, por ejemplo, cuando de repente en casa, seguramente que ustedes están ahí, han observado cuando seguramente la mamá pone la tetera, por ejemplo, ¿no? Pone la tetera para hervir el agua, o también quizás de repente pone de repente una jarra eléctrica, ¿no es cierto? Lo conectan, pues, ¿no es cierto?, el contacto con la electricidad. Bueno, pues, y el agua en la jarrita eléctrica o en la tetera que está en la cocina con el gas, bueno, pues el agua empieza con la temperatura que uno le da, prende la cocina y también, bueno, le conecta a la corriente. Entonces el agua, conforme va avanzando el tiempo, ¿qué pasa con esa agua? Esa agua se va calentando y calentando y calentando, ¿me entiendes? Y cuando ya el agua, por ejemplo, ha llegado a una ebullición, por ejemplo, de una alta, por ejemplo, cierta temperatura, empieza a salir, ¿qué cosa? A salir como un vapor, como un gas que ustedes le dicen, ¿no es cierto? Pero ese no es un gas, ¿no? Ese es el vapor, debido a que a la alta temperatura que llega el agua, la ebullición va a ebullicionar, ¿entiendes? Entonces, seguramente, a ver, en la parte seguro de, no sé, del techito, de repente de la casa, y si el ambiente está todo cerrado, niñitos, mira, te comento, que si el ambiente está todo cerrado, ¿qué es lo que pasa? Todas las, de repente, partes de tus lunas, de repente de tus ventanas, se van a poner así como que un poco transpiran, ¿me entiendes? Porque el espacio está cerrado. Entonces, eso se va a ir, imagínate, se va a pegar en el techo. Así se pega el vaporcito, se va pegando, ¿me entiendes? Entonces, y conforme la temperatura me va bajando, entonces se va convirtiendo en lo que es, pues, nuevamente, mira, se va convirtiendo lo que es en líquido, o sea, va cayendo las gotitas. Mira, y eso también, por ejemplo, ocurre cuando en estos sitios, en estos lugares, cuando hay mucho calor, entonces parte de las aguas, niñitos, te comento, que parte de las aguas, por ejemplo, de los ríos, por ejemplo, ¿no? De los océanos, de los mares, ¿qué pasa con eso? Se evaporan, pues, niñitos. Entonces, al evaporarse, se van a formar unas grandes nubes, ¿me entiendes? Y las nubes, ¿qué pasa? Se van acumulando y
con la fuerza de los vientos, niñito, te comento, con los vientos que hay en las partes altas, entonces los vientos los acarrean, los llevan a otro lugar, ¿entiendes? Entonces, al llevar a otro lugar, entonces va a llegar y se va a montar una gran cantidad de nubes. ¿Ah? Entonces, de ahí viene lo que justamente se convierte, ese vapor, imagínate que se ha convertido en nubes, luego viene, se va a transformar en gotas de agua, ¿entiendes? Bueno, pues en algún momento, niños, se va a convertir en lluvia, en gotas de agua, en otras se va a convertir, por ejemplo, en granizo, como pitas de hielo, imagínate, otro como nieves, como escarcha, mira, ¿entiendes? Debido a las altas temperaturas, a unas que son frías, demasiado frías, entonces ya no va a caer gotas, sino va a caer como unas pepitas de hielo, y las otras como una escarcha, pues niñitos, ¿ves? Y luego viene el proceso, y se hace lo que es el ciclo del agua, pues niños. Entonces se convierte en gotas, en lluvias, y empieza a llover. Entonces, a eso le vamos a llamar justamente, ¿no?, el estado gaseoso, ¿entiendes? Y cuando, por ejemplo, bien niñitos, cuando, por ejemplo, hay en las partes altas, en las altoandinas de las sierras, en las cadenas de montaña, niñitos, ¿qué sucede? Hay temperaturas bajo 0 grados de frío, ¿me entiendes? Entonces, en estas zonas, por ejemplo, en las partes altas, altoandinas de nuestra sierra de Perú, también hay, por ejemplo, nevados, ¿no es cierto? Hay nevados. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En todo este lugar, todos los tiempos como es frío, entonces se han convertido, por ejemplo, en hielos, debido a las altas temperaturas. A las bajas temperaturas, niñito, ¿ya? A las bajas temperaturas se han convertido, por ejemplo, en hielo, en nieve, ¿entiendes? Y estos hielitos todo el tiempo, por ejemplo, paran goteando, goteo, 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 goteo todo el tiempo, mira, y se van a formar, por ejemplo, unos riachuelos, unos ríos, pequeños ríos de agua que van descurriendo de las partes altas de altoandinas, mira. Entonces, ya estas aguas, por ejemplo, se han convertido en hielo, en trozos de hielo. A esto le vamos a llamar, niñitos, por ejemplo, el estado sólido, ¿ya? ¿Y por qué está sólido? Porque justamente como las temperaturas son muy bajísimas, mucho frío, entonces se ha convertido en un algo fuerte, duro, ¿ya? Que es el estado sólido. Entonces el estado sólido, me estoy refiriendo, por ejemplo, a un hielo, por ejemplo. Es como tú de repente agarras o coges en el tiempo, por ejemplo, de calor, ya ahorita ya estamos entrando ¿no?, a las temperaturas un poquito, cada día va pasando, entonces de repente va aumentando la temperatura. Bueno, pues si queremos de repente hacer el refresco, la limonada, y como hace mucha calor, entonces vamos a agarrar de repente una cubeta, ¿entiendes? Una cubeta, y le vamos a colocar en la parte de arriba, en la nevera de tu refrigeradora. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar? Pues que justamente esa agua, mira esa agüita que está en esa cubeta, se va a convertir en un hielo, unos cubitos de hielo. ¿Debido a qué? Debido a las bajas temperaturas que hay en este lugar. Entonces, igual también ocurre, niñitos, igual también ocurre también en las partes altoandinas de nuestra sierra, de nuestro Perú, también tenemos, por ejemplo, hielos glaciares, nevados, niñitos. ¿Me entiendes? Entonces, a eso le vamos a llamar el estado sólido. ¿Ves? Y al otro, por ejemplo, a los ríos, a los mares, a los océanos, a los lagos, a las lagunas, imagínate, porque nosotros, por ejemplo, acá en nuestro Perú, en todo el planeta Tierra, por ejemplo, hay mares, hay océanos, ¿no es cierto, niñitos? Y a eso le llamamos el estado líquido, ¿ya? El estado líquido. Entonces, el estado líquido se va a referir, nos estamos refiriendo a que justamente tenemos una gran cantidad de ríos, ¿ah? Tenemos una gran cantidad, por ejemplo, de lagos, ¿me entiendes? Por ejemplo, en las partes altoandinas, en la sierra, por ejemplo, Perú, hay lagos, lagunas, ríos, por ejemplo, y en la parte costas, niños, ¿qué tenemos? Estamos rodeados, por ejemplo, de nuestro mar, nuestras playas, ¿me entiendes? ¿Ves? Entonces, eso es, mira, el tema de hoy día, justamente que vamos a hablar de las propiedades del agua, ¿ya? Entonces, el agua justamente es un líquido muy elemental, muy fundamental
para todos los seres vivos, niñitos. Ahora, el agua también, por ejemplo, niñitos, el agua, así como se ha convertido en estado sólido, se ha convertido en estado gaseoso, en estado líquido, el agua también lo vamos a encontrar, chicos, por ejemplo, profundamente, niñitos. O sea, el agua está también debajo de la tierra, mira, niñitos, ¿ya? Pero para encontrar el agua hay que tener, pues, que, imagínate, cavar, o sea, cavar, hacer una profundidad de cierta ¿no? Distancia hacia adentro, y entonces adentro, debajo del subsuelo, vamos a encontrar ¿qué cosa? Vamos a encontrar vetas de agua, niñitos, vetas de agua. O sea que por ahí como que hay unas, como que hay unas grandes, corrientes de agua, mira, debajo del subsuelo, ¿ya? Pero no en todo, niñitos, te comento, pues mira, escúchame, Austin, o perdón, Andrew, mira, te comento, por ejemplo, que pero no en toda la tierra, en todos los sitios, vamos a hacer un hueco, así por ejemplo, vamos a hacer un pozo, como le dicen, ¿no? ¿Ya? Vamos a hacer un pozo subterráneo hacia adentro a grandes profundidades y vamos a encontrar agua, no en todos los sitios. Hay lugares, hay sitios que vas a encontrar agua y en otros no vas a encontrar agua, niñitos. ¿Ves? Entonces, las aguas también las encontramos debajo de los subsuelos. ¿Me entiendes? A ver, en algún momento también en las aguas, por ejemplo, tenemos aguas, mis niñitos, que de los fondos subterráneos, por ejemplo, a grandes profundidades, por ejemplo, también hay una gran cantidad de ¿qué? De energía, de calor. Mira, entonces, ¿qué cosa va a brotar? ¿Qué va a salir? Va a salir, por ejemplo, las aguas calientes, niñitos. ¿Ya? Aguas calientes, que a esto le vamos a llamar las aguas termales, ¿me entiendes? A ver, ¿quién ha ido o de repente ha viajado bueno, en un momento que todo hemos estado tranquilos, no hay este problema? A ver, ¿quién de ustedes ha viajado a la sierra? ¿Y quién se ha ido, o han escuchado de repente que la mamita, la abuelita, el abuelito, de repente se ha Yo ido? me fui a la selva. Ok, perfecto. Mira, y entonces a la sierra ha ido, y de repente la abuelita, el abuelito, a las aguas termales. Dice, porque esas aguas son aguas medicinales. ¿Me entiendes? A ver, ¿quién ha ido a la sierra? ¿O quién escuchó que fue la abuelita y viajó y se bañó en esas aguas termales? Esas aguas. Yo me fui a la tierra, profe, pero no me dijeron eso. Ah, bueno, pues te comento, mira, Andrew, que en la parte sierra, por ejemplo, por Churín, nada más, mira, Churín, ¿no? Parte de Lima, parte sierra de Lima, hay unos baños termales. Mira, por ejemplo, también en Cajamarca, mira, niñitos. ¿Quién escuchó, por ejemplo? A ver, sí conocemos, hemos escuchado por cultura, por conocimiento, que, por ejemplo, en Cajamarca, por ejemplo, hay los baños termales, los baños del Inca, donde acá el Inca, por ejemplo, no pasaba un tiempo y dice que se iba y pues no descansaba, reposaba y se bañaba en estas aguas. Estas aguas, mira, niñitos, afloran ¿de dónde? Del subsuelo y salen calientes, mira, niñitos, sale caliente. ¿Y por qué crees tú que sales caliente debajo del subsuelo? A ver, niñitos, a ver, ¿quién me dice? A ver, ¿tienen idea? A ver, Andrew, a ver, Porque hace mucho sol, tal vez. Energía, a ver, Andrew. porque sale con energía. Pues mira, claro, porque te comento, te digo que debajo del subsuelo a grandes profundidades hay una gran cantidad de calor, de temperaturas, ¿me entiendes? Entonces, por eso que a veces va a salir, ¿me entiendes? Va a salir las aguas, por ejemplo, calientes. Y a esas aguas le vamos a llamar las aguas termales, ¿ya? Aguas medicinales, porque son aguas calientes que salen debajo del subsuelo, niñitos. No creas que debajo hay cocinas, no creas que debajo hay de repente hay fogata, que qué sé yo. No, imagínate. A ver, por ejemplo, tienes un ejemplo más claro, por ahí, mira, los volcanes, por ejemplo. ¿Por qué tú crees que el volcán todo el tiempo erupciona? O todo el tiempo el volcán, imagínate, para emanando, por ejemplo, tiene como una chimenea, ¿no es cierto? Una chimenea. Y todo el tiempo está botando humito, 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 humito. ¿No es cierto? Pero cuando se sobrecarga de energía, cuando se ha cargado de energía, ¿qué pasa? El volcán empieza a erupcionar, erupcionar. ¿Qué es eso? Porque se ha acumulado la gran cantidad de energía y empieza ya a ser una chimenea más grande. Bota un humo, bota esquirlas, piedras, rocas desintegradas pero calientes. Mira, ¿me entiendes? Ahí tienes una idea. Entonces quiere decir que debajo de los fondos también, por ejemplo, hay una gran cantidad de energía. Mira,
Y así como tenemos, por ejemplo, los baños las aguas termales, las aguas calientes, también, por ejemplo, tenemos también que del subsuelo, por ejemplo, sale aguas, por ejemplo, aguas que son apropiadas, mira, aguas cristalinas, aguas que son, por ejemplo, que son que sacan, por ejemplo, para ahorita, es aguas de mesa, por ejemplo. Mira, ¿ah? Aguas muy que son adecuadas, por ejemplo, que son embotelladas, por ejemplo, como el agua, las aguas esas minerales. Mira, aguas minerales. ¿Entiendes? Entonces, así está estructurado, pues, chicos, mira, esa es la naturaleza misma que nos brinda, pues, niñitos. Entonces, yendo, pues, niñitos, mira, al tema de hoy día, entonces, hoy día hablamos, pues, niñitos, ¿no? Del agua, de un líquido elemental, ¿ya, niñitos? Y tú, o sabemos por conocimiento, que nuestros continentes están rodeados por unas grandes masas de agua, ¿me entiendes? De mares, de océanos y de ríos. Entonces, dice que el agua, dice la tierra y la atmósfera, la envuelven a los continentes, entonces están en su alrededor, a grandes cantidades de agua. Y ustedes saben que justamente en la tierra, por ejemplo, ¿no? Hay más cantidad de agua. O dice, la mayor parte de agua dice que hay en la tierra es salada, casi el 97%, mira. Y esas aguas saladas justamente se encuentran ¿dónde? En los mares y en los océanos. ¿Me entiendes? Mares y océanos. Los mares son pues las que están justamente, ¿no? A las orillas, ¿me entiendes? Las playas. Y los océanos ya son las que están más adentro, ¿no? Porque hay cantidad de agua pequeñitos. A ver, vamos a ver las características de nuestra agua. Escúchame, Andrew. Mira, las características de nuestra agua. A ver, nuestra agua, por ejemplo, no tiene color. No tiene. ¿Me entiendes? El agua no tiene forma. El agua va a tomar la forma del recipiente. A ver, no tengo acá algo. Por ejemplo, agarras, tú tienes un tazón, ¿me entiendes? Tienes un tazoncito o tienes un vaso, entonces el agua justamente va a tomar la forma del recipiente que lo va a tener, por ejemplo, ¿ya? Bueno, una botella, un vaso o un tazón, por ejemplo. Dice que el agua no tiene forma, lo toma la forma de acuerdo al recipiente que lo contiene. Muy bien. ¿Qué más? Otra característica del agua. El agua no tiene color, es incolora, ¿ya? El agua no tiene color, es incolora. Pero en algún momento, a veces el agua es a ver, ustedes dirán, pero profesor, pero el agua dice que es medio celeste, media verduzca. Sí, pero es que no es que el agua ha tomado forma, ¿entiendes? El agua ha tomado forma porque justamente debajo de de los mares, océanos, ¿qué cosa hay? Una gran cantidad de vegetación, ¿no es cierto? De las algas, por ejemplo, algas marinas, del fitoplancton y el zooplancton. Entonces, como justamente hay una gran cantidad de estas algas, entonces va a ser que el agua tome ese color, ¿ya? Un color verde o un color azulado, pero no es que el agua tenga colores, por eso dice que el agua, dice, el agua no tiene color, es incolora. ¿El agua tendrá sabor? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice, niñitos? ¿El agua tiene sabor? No tiene. No, No. no, el agua no tiene sabor, es inodora. El agua tampoco no, acá, bueno, acá se han equivocado. Ya, entonces el agua no tiene color, tampoco el agua no tiene olor. Ahí es olor, ¿ya? El agua tampoco no tiene olor, ¿ya? Tampoco tiene sabor, es insípida, ¿ya? Entonces, cuando decimos que el agua no tiene olor, es inodora, porque el agua no tiene. Cuando el agua o el líquido, a ver, va a tomar o va a tener un sabor. ¿En qué momento? Por ejemplo, a ver, cuando te tomas una gaseosita, ¿me entiendes? A ver, ¿por qué va a tomar la forma, ese líquido va a tener un sabor? Porque justamente tiene, por ejemplo, unos complementos, compuestos químicos, ¿me entiendes? La gaseosa, por ejemplo, tiene azúcar, tiene, por ejemplo, otros, por ejemplo, colorantes para que le des ese colorcito de amarillo, ¿sí? Y tiene un saborcito, pues. Es por eso cuando tú agarras, te tomas un vaso de gaseosa y se queda un gustito que justamente si no ves la botella vacía, sigues tomando. ¿Por qué? Porque ese dulcecito se pega en tu paladar y te da pues que justamente te estés tomando. ¿Me entiendes?
Entonces, eso es otro, ya, eso es un agua que justamente ya está tratada, un agua que justamente ya está justamente, que justamente tiene otros componentes químicos, ¿ya? Pero en sí el agua no tiene sabor, ¿me entiendes? Es inodora. El agua también, por ejemplo, no tiene color, es incolora, niñitos, es insípida, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver los estados del agua que hace un momento te estaba comentando. Sí, niñitos, por ejemplo, mira acá, mira mis nenes, ustedes acá están viendo, por ejemplo, Profe, dime, ¿no? sí, te escucho, hijito. Profe, ¿no? ¿Perdón? Voy a ir al baño. Vaya rápido, hijito, pero rápido, hijo, porque te vas a atrasar. Vaya rápido, Andrew. Mira, entonces, mira, niñitos, mira, aquí, por ejemplo, mira, acá te he puesto una imagen para que tengas la idea, mira, de cómo está conformado o cómo son los estados del agua. Este es un estado sólido, niñitos. Sí, este es un estado sólido porque estos son unas grandes cantidades, por ejemplo, de hielo, rocas de hielo. Ve, mira, ¿ah? Por ejemplo, niñitos, tenemos, por ejemplo, un océano. ¿Me entiendes? Tenemos un océano, también tenemos, por ejemplo, un continente, que es la Antártida. Y este continente está, acá no hay vegetación, es escasa, aquí ya no hay, por ejemplo, habitantes. Solamente este continente está conformado por grandes cantidades y extensiones, por ejemplo, ¿de qué, niñitos? De hielo. ¿Entiendes? Grandes bloques de hielo, ¿ya? Entonces acá dice, pues dice, el agua se encuentra en tres estados, en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso, que ya te comenté hace un momento, niñito, ¿ya? Muy bien. ¿Qué dice en estado sólido? A ver, dice que el estado sólido, dice, se encuentra, a ver, el estado sólido se va a encontrar, como te comenté hace un momento, ¿en forma de qué? En forma de nieve, en forma de hielo. Y ustedes saben que justamente los hielos mayormente lo encontramos, ¿en dónde, chiquitos? Lo encontramos en las zonas, en los polos, ¿ya? En los polos, en las altas cumbres, niñitos, de las montañas, como te comenté hace un momento, ¿ya? Tormentas de granizo, por ejemplo, en forma de bolitas, ¿me entiendes? De hielo, en los glaciares y en el frigorífico, que te comenté hace un momento, en el frigorífico, o sea, de tu refrigeradora, que tienes, por ejemplo, te comenté que metías ahí, introducías, por ejemplo, unas cubetas. ¿Qué pasa con esta agüita? Se va a convertir en hielo, pequeñitos. ¿Por qué? Porque justamente aquí las temperaturas son muy bajísimas, pequeñitos. No te olvides, ¿ya? Después te voy a preguntar, niñito. Muy bien, ahora, chiquitos, nos vamos, mira, al estado líquido. Como te comentaba hace un momento, el estado líquido lo encontramos dos, niñitos. Lo encontramos, por ejemplo, en los mares, lo encontramos en los océanos, en los ríos, en los lagos, en las lagunas. Y después estas, como hay cantidad de agua, mira, niñito, ¿qué se va a convertir? Se va a transformar justamente, mira, esto que estás acá tú viendo, mira, niñitos, estos son las nubes, pues, ¿ya? La evaporación se ha convertido en grandes masas de nubes, ¿ya? Y estas nubes no se quedan ahí, pues, se acarrean, se van a otro lugar, y de pronto se van a acumular, y de pronto viene la lluvia, pues, niñitos, ¿ya? Entonces dice acá lagos, dice las lluvias, aguas subterráneas, fuentes en las que salen del grifo, las las embotelladas que debemos, ¿me entiendes? Como te comenté en ese momento, que también hay aguas, aguas subterráneas, que están a grandes profundidades, ¿ya? Muy profundo. Hay que hacer un pozo y vamos hasta ahí, por ejemplo, el agua, el líquido elemental. No te olvides, niñito. El estado gaseoso, ya, ese es el estado gaseoso, la evaporación, las nubes, ¿me entiendes? Entonces dice que el agua en estado gaseoso, dice, está presente, ¿dónde, niñitos? En el aire, o sea, en las grandes cantidades de aire que hay, hacen justamente una evaporación, y se produce, dice, cuando el agua se va a evaporar, ¿me entiendes? Entonces, cuando hay una gran cantidad, por ejemplo, de calorcito, entonces, ¿qué pasa? Las aguas se van a evaporar y luego pues se van a convertir justamente en lluvias. Entonces dice que el vapor de agua es un gas, pues, niñito, ¿ya? Es un gas, no te olvides. El agua, dice, el vapor de agua es, por supuesto, que es incoloro, es inodoro, y por lo que no lo podemos ver ni oler. ¿Ya, niño? No podemos ver ni oler. ¿En qué momento lo vamos a sentir? Bueno, pues cuando te estás bañando. Baño. ¿Puedo ir al baño? Vaya, niñito, vaya, ¿ya? No te olvides, hijos, no te olvides. Muy bien, ahí vamos a ver. Mira, niños, vamos a ver los cambios
de que justamente te transforman o cambian, por ejemplo, el agua, el líquido elemental, niños. Mira, dice que el agua, dice, puede estar en un estado físico, ¿ya? O por otra acción del frío o del calor, ¿ya, niñitos? Y estos cambios, dice, justamente son la evaporación, la condensación, la fusión y la solidificación, ¿ya? Los cambios, dice, del estado que se producen, dice, por este efecto del calor son, por efecto del calor, cuando hay temperaturas muy elevadísimas, y donde hay, por ejemplo, niñitos, donde están, por ejemplo, las zonas más que hacen calor, por ejemplo, las que están cerca, niñitos, cerca donde, por ejemplo, a la línea ecuatorial, ¿ya? Al Ecuador. Así, por ejemplo, en estos sitios, en estos lugares, por ejemplo, en los departamentos de Tumbes, en los por ejemplo, Zarumilla, por ejemplo, Piura, bueno, hasta Lambayeque, hasta por ahí, aquí en estos departamentos, niñitos, hay una gran, a ver, un gran bochorno, un gran calor. Escúchame, Exxon, ¿ya? Entonces, como aquí hay mucho calor, las temperaturas son muy elevadísimas, entonces parte de estas aguas, niñitos, parte de estas aguas, mira, se van a evaporar, ¿ya? Se van a formar en un gas, en un vapor que se puede decir, ¿ya? Pero no se queda ahí, pues, niños. Ese vapor, esas nubes que justamente se han elevado con el aire, porque justamente el aire está constantemente, ¿no es cierto?, rodeando, son grandes masas de aire que siempre están envolviendo, ¿ya? Y acuérdate que a veces hay aires calientes y aires fríos, ¿entiendes? Entonces esos aires se van mezclando, pues, ¿no? Y por eso que a veces en un momento sentimos, en el tiempo de calor, por ejemplo, a veces sentimos que a veces los aires son calientes, ¿ya? Porque vienen puestos de las partes cálidas, son tropicales, calorcito. Y pues nuevamente a veces hay un aire un poquito frío, ¿ah? Viene, por ejemplo, de las partes donde justamente hay aires muy fríos y se mezclan, entonces como que se van a temperar pero los vientos. Entonces el viento todo el tiempo está pues en un movimiento, en una circulación, ¿ya? Entonces, a grandes temperaturas, tanto de calor como de frío, justamente va a haber estos cambios de estado, pues, niños, que son la evaporación, la condensación, la fusión y la solidificación. Bueno, cuando decimos, por ejemplo, cuando decimos fusión, es el paso del estado líquido, ¿ya? Del estado sólido al estado líquido, ¿ya? Esa es fusión. El agua va a fusionar, va a sufrir un cambio, ¿ya? O sea, quiere decir que, por ejemplo, tengo mi taza o mi cubeta, por ejemplo, de agua, ¿ya? Está, por ejemplo, se ha convertido en un hielo, ¿sí? Se ha convertido en un hielo, pero ¿qué pasa? Que justamente baja la temperatura, sube, mucho calor. ¿Qué va a pasar con este hielito? ¿Qué pasa? Se va a ir, poco a poco se va a ir derritiendo, ¿ya? Y se va a convertir, por ejemplo, en agua. Y eso ocurre, eso ha estado ocurriendo, niños, ha estado ocurriendo ahorita, por ejemplo, debido, ¿no?, a que en todo el continente, niños, a que en toda la Tierra, por ejemplo, ha habido por ejemplo, ¿no?, del calentamiento global, ¿entiendes? Entonces, justamente, ¿por qué se debe este calentamiento global? ¿O por qué justamente algunos, por ejemplo, mira, niñitos, algunos, por ejemplo, algunos de estos hielos, ya, estos nevados, por ejemplo, se han estado, ¿qué cosa? Se han estado derritiendo, porque el calor ha sido excesivo, pues, ¿entiendes? ¿Ves? Entonces, al haber mucho calor, estos hielos se van a ir derritiendo, pues, niños. Entonces, tenemos que cuidar el medio ambiente. No te olvides, entonces, la fusión es el paso del estado sólido al estado líquido. Acá dice un ejemplito que dice cuando se derrite, por ejemplo, la nieve, ¿ya? Y cuando hablamos de evaporación, niñitos, mira, es de un estado líquido, ¿ya? Dice del estado líquido al estado gaseoso, pues. El estado líquido quiere decir, cuando hay temperaturas calientes, 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 ¿qué pasa? El agua se evapora y se convierte en un gas, por ejemplo, ¿ya? Ahí está, dice, cuando se evapora el agua, por ejemplo, cuando te comenté ese momento, cuando pones la tetera o tu olla a hervir, el agua empieza, pues, a la ebullición, ¿cierto? A calentar, y después empieza ya, el agua ya llegó a un totalmente, que el agua está hirviendo, y empieza el vaporcito, pues, niños. Ese se llama, por ejemplo, la evaporación. Y los cambios, dice, los cambios de estado se producen por el efecto del frío. A grandes temperaturas muy bajas, justamente se va el agua a convertir, o se le va a decir la condensación. Entonces, la condensación es del estado gaseoso al estado líquido, por ejemplo, ¿ya? Del estado gaseoso
al estado líquido. Por ejemplo, la formación de las nubes, pues niñitos, ¿ya? Y la solidificación es el paso del estado sólido, por ejemplo, del estado líquido al estado gaseoso, ¿ya? No te olvides, del estado líquido al estado sólido. O sea, tienes, por ejemplo, tu jarra, tienes tu taza de agua y lo introduces a la nevera. ¿Y qué va a convertirse? Se va a convertir pues, justamente en hielo, ¿ya? Todos esos pequeños de hielo. Así ocurre también arriba, pues. Las aguas ya no van a caer en forma de gotas de lluvia, sino van a caer en forma, por ejemplo, ¿no? de nieve o de granizo, pues, niñitos. Entonces, ya tenemos ahí, chicos, mira, acá, por ejemplo, mira, acá, por ejemplo, ya, niñitos, aquí, mira, ahí están los cambios de estado. Mira, está de estado sólido, acá un hielo sólido, muy duro, muy fuerte, y la fusión es que se va a convertir en un líquido. De un líquido se va a formar, se va a dar la evaporación y viene el estado gaseoso. Y del estado gaseoso viene la condensación, y viene un líquido. Mira ya, esta es una cadena, pequeñitos. ¿Ya? Ahí está justamente ¿no? la imagen que te estoy mostrando, los cambios de estado que sufren ¿no? nuestro agua. Bien, bien, niñitos. Aquí, por ejemplo, tenemos las aguas también se contaminan, ¿entiendes? Por ejemplo, la lluvia ácida, donde juntamente es un fenómeno que se produce debidamente ¿no? a lo que es la evaporación de aguas contaminadas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de los relaves, de las minerillas, por ejemplo, hay una evaporación, dice, de agua atmosférica, pero justamente que estas aguas son contaminadas, que tienen una gran cantidad de óxido, de azufre y de nitrógeno, pues, niños. Y justamente se debe, pues, ¿no? a la contaminación, ¿no es cierto? Se debe de la contaminación que justamente se van a descomponer estas bacterias y justamente se van a evaporar, pues, niñitos. Entonces, ¿cómo evitamos o cómo tratamos, por ejemplo, de controlar esto? Bueno, pues, no arrojando la basura, por ejemplo, ¿no? A los ríos o a los mares, desechos justamente que son muy perjudicial para el medio ambiente y para estos líquidos, para estas aguas. Bueno, pues así como justamente se va a contaminar las especies o los animalitos que viven en estos lugares, imagínate, se van a morir, pues, niños. Entonces, no es lo recomendable, pues, arrojar la basura o desperdicios, justamente, que son contaminantes, ¿no? Para estos lugares, pues, niños. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar conciencia, pues, niños. Tenemos que cuidar el medio ambiente, sobre todo nuestro líquido. ¿Qué es lo que hacemos? Por ejemplo, reduzca el consumo, dice, ¿de qué? De detergente, de lejillas, porque justamente son químicos, ¿cierto? Y es que las aguas nos van a contaminar, pues, niños. Entonces, ahí tenemos más o menos, te he mostrado hoy día, no justamente del tema de hoy día, niños, el agua, las características importantes del agua. Decíamos que el agua justamente no tiene color, el agua no tiene olor, y el agua justamente tampoco tiene sabor, ¿ya? Y decíamos también que el agua, por ejemplo, sufre cambios, niños, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los estados, que son estados gaseoso y líquido, pero cuando hablamos, por ejemplo, los cambios, por ejemplo, que sufren, ¿ya? Los cambios químicos, no te olvides, la condensación, por ejemplo, la solidificación y el estado gaseoso, pues, niños, ¿ya? Muy bien, a ver, hasta aquí han podido ustedes entender el tema que hoy día te he podido explicar brevemente. Sí, A ver, ¿ha entendido Exxon Cardoso? sí, por eso. Sí, a ver, hoy te lo voy a preguntar, aunque sea una preguntita. Todavía nos quedan 4 minutitos. Glaciares también son de agua. A ver, Los glaciares también son de agua. a ver, no lo escucho porque hay un eco y hay un niñito. Dime, Andrew. Los glaciares también son de agua. A ver, hijo, no te escucho muy bien. Los glaciares también son de agua. Ah, los glaciares son justamente, aquí hay hielo, glaciares, acá hay hielo, ¿ya? Una gran cantidad, por ejemplo, de grandes bloques de hielo. Eso va bien todo el tiempo, eso es lo que, esto más bien estos glaciares, estos nevados, es lo que también, por ejemplo, mantienen, ya hacen que justamente las temperaturas pues se mezclen en estos aires con fríos y calientes y sean temperaditos, pues no sé, las temperaturas, no haya mucho calor. Imagínate, si no hubiera estos deshielos, estos glaciares, ¿cómo también sería? Imagínate, ¿no? El calor sería, pero fortísimo. Daniel, Profe, dime, hijito, dime.
Una cosa, Dime, Ángelo. cuando el hielo se derrite, ¿se convierte en agua? Por supuesto, claro, se convierte en agua. Es como que tienes tú, por ejemplo, te digo, sacas el hielo de tu nevera, de tu refrigeradora, de la parte alta, ¿y qué va a hacer? Claro que no se va a derretir ahí mismo, ¿no? Es un proceso que va poco a poco se va derritiendo, gotita a gotita. Entonces, así ocurre cuando hay también mucho calor, el calor está muy excesivo. Entonces, estas partes de estos hielos, de estos glaciares, se van a ir pues derritiendo poco a poco. ¿Y qué pasa? Imagínate que se lleguen a derretir toda, imagínate, una parte, por ejemplo, ¿no? De la Antártida, imagínate, que las aguas que pasarían van a aumentar, pues, ¿no? De caudal, así, por ejemplo, ¿entiendes? Dime, Cardoso, te escucho. A ver, a ver, Daniel, ¿una pregunta, hijo? No, profe. Muy bien. Entonces, chicos, ya dentro de un momentito ya les voy a enviar el tema, y más no ahorita que estamos ahorita hablando, para que ya tú puedas tener a la mano, puedas copiar o puedas tú transcribirlo. ¿Ya, niñitos? Entonces, eso es todo de mi parte que hoy día, chicos, he querido compartir el tema de hoy día, el tema del agua, niños. Entonces, está todo claro, chicos. Entonces, ya les dejo, ya me voy, es todo de mi parte. Y nos estamos viendo la otra semana, y ahí te voy a tomar un examen oral algo rapidito para ver si has captado el tema de hoy día del agua, niños. Chicos, nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense mucho y dime. No, pues.